En esta píldora de los Writing Seminar vamos a aprender cómo citar y cómo referenciar en un texto científico. En primer lugar vamos a aprender cómo citar en formato APA, séptima edición. Toda la información que os vamos a presentar en esta pequeña diapositivas la podéis encontrar en este enlace. En primer lugar, para escribir correctamente las citas en el texto tenemos que pensar, ¿estoy utilizando las ideas o contenidos de otro autor? Si la respuesta es que sí, entonces vamos a tener que citar dicho trabajo. Lo ideal es que aportemos la referencia de uno o varios trabajos que están apoyando nuestro contenido, nuestra idea, dado que nosotros no nos hemos inventado esto que estamos explicando. Por ejemplo, ¿cuándo vamos a citar? Cuando estemos dando la definición de un concepto concreto. En este caso tenemos la descripción de mindfulness como un proceso psicológico, tal. En este caso la frase inicia con el autor y la fecha de publicación entre paréntesis. ¿Cómo sabemos escribir las citas correctamente dentro del texto? Si tenemos un único autor, vamos a utilizar su apellido, seguido de una coma, y el año de publicación. Si esto lo estamos insertando dentro del texto, es la fecha de publicación la que va entre paréntesis. Cuando tenemos dos autores, vamos a utilizar los apellidos de ambos autores, seguidos de una coma y del año de presentación. Cuando tenemos tres o más autores, desde la primera aparición en el texto utilizamos el apellido del autor principal, seguido de un et al, un punto, una coma y la fecha de publicación. Cuando tenemos un grupo de autores o una identidad, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la primera vez que aparece esta cita en el texto ponemos el nombre completo y luego seguido de corchetes sus iniciales, la coma y el año de publicación. Las siguientes veces que aparezca esta cita en el texto ya utilizamos automáticamente sus siglas. Para múltiples trabajos dentro del mismo paréntesis, porque estemos utilizando distintos trabajos que apoyan la misma idea, vamos a utilizar el orden alfabético, es decir, el primer trabajo de orden alfabético, por ejemplo, Bishop, que empieza por B, et al, punto, coma, su fecha de publicación, punto y coma, y el trabajo del siguiente autor, seguido por su apellido, en este caso López del Hoyo, 2020. ¿Qué sucede cuando queremos escribir el contenido literal de una obra que es de otro autor? En este caso tenemos que pensar, ¿la cita que estoy utilizando tiene más o menos de 40 palabras? Si la cita tiene menos de 40 palabras, la utilizaremos dentro del mismo párrafo, entrecomillado, con la cita y al final la página donde se encuentra. Por ejemplo, estamos hablando de unos resultados, aparece Robbins et al. Y la definición literal es la que aparece entre comillas. El párrafo termina con la página exacta donde aparece esta cita. Esto favorece a cualquier lector poder irse a esa obra, a la página concreta y ver en qué contexto se utilizó esa definición. Si el contenido que queremos expresar literalmente tiene 40 o más palabras, lo que vamos a hacer es sacar ese contenido en un párrafo aparte con un poquito de sangría, ¿vale? Es esta línea que estáis viendo que está un poquito más metidita. Y utilizamos la misma idea que hemos explicado previamente. Damos todo el contenido, en este caso sin comillas, y terminamos el párrafo con la cita, como hemos aprendido en la diapositiva anterior, y la página literal donde se encuentra. Este tipo de citas son las que se utilizan dentro del texto. Luego tenemos que utilizar lo que se llaman las referencias bibliográficas. Ahí es donde vamos a presentar nuestro contenido que hemos utilizado a lo largo de todo el trabajo. Tenéis que pensar que todas las referencias que aparecen en las citas luego tienen que venir volcadas en la parte de referencias bibliográficas y al contrario, todo lo que esté dentro de las referencias bibliográficas ha tenido que ser citado previamente. Esta información de nuevo la podéis encontrar dentro de la página web del estilo APA y además nuestra biblioteca tiene unos pequeños tips de cómo se pueden utilizar las distintas referencias en función del documento que queramos. Cuando estemos haciendo nuestra lista de referencias bibliográficas dentro del APA tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, utilizar el orden alfabético. Siempre vamos a empezar por la letra A, B, C y así sucesivamente. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es qué material es el que estoy citando, en este caso referenciando. ¿Es un artículo? ¿Es un capítulo de libro? ¿Es un libro? ¿Es un material electrónico de una página web? ¿Es un cuestionario? ¿Por qué tenemos que hacernos esta pregunta? Porque en función del material utilizaremos un estilo distinto para poder referenciarlo. Aquí os presentamos 3 o 4 estilos y os animamos a que cuando tengáis que referenciar un estilo distinto, un material distinto, acudáis a la página original de APA o nos consultéis. Por ejemplo,
Uno de los materiales que se referencia más habitualmente son los artículos científicos. En este caso lo que tenemos que hacer es utilizar los apellidos, seguido de una coma, inicial, punto, así hasta 20 autores, la fecha de publicación, el título del artículo, luego en cursiva aparece el nombre de la publicación y su volumen, seguido de un paréntesis con el número y las páginas. Finalmente ponemos el DOI. El DOI es como el carnet de identidad de los artículos. Hay artículos que son muy antiguos, que carecen de DOI y entonces no podemos ponerlo, pero todos los artículos que se han publicado en los últimos años ya tienen su propio DNI. Si tenemos referencias de más de 20 autores, tendremos que colocar los 19 primeros, ponemos 3 puntos suspensivos y luego el último autor y continuamos de la forma que hemos visto anteriormente. Si queremos referenciar un libro, utilizaremos el apellido, coma, sus iniciales, año de publicación, título del libro y la editorial. Esto supone un cambio con versiones anteriores de APA, puesto que en el APA 6 teníamos que especificar la ciudad de publicación. Este dato ya ha salido dentro de APA 7. Si el libro tiene un autor corporativo o es una institución, como por ejemplo la APA, tendremos que colocar su nombre completo, año de publicación, título en cursiva y la editorial, que en este caso puede encajar. Si el libro está editado o tiene coordinadores, pondremos los autores principales, entre paréntesis editores o coordinadores, año de publicación, título y la editorial. Los capítulos del libro se citan cogiendo el autor del capítulo, fecha, nombre del capítulo y luego ponemos para poder decir los autores del libro general, el título del libro en general en cursiva y las páginas concretas a las que hace referencia ese capítulo y terminamos nuestra referencia con la editorial. Como os decíamos, os animamos a que busquéis en nuestra página web, en la página web de la biblioteca, cómo se podrían referenciar otro tipo de materiales.